Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Reciban un saludo desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo. Estamos muy agradecidos con los pastores Flores que nos permiten llevar este seminario que se llama Llamados a Libertad, y en lo que estamos buscando dar pues algunas herramientas, algo de lo que hemos visto que funciona para que podamos tener una sanidad interior. Nosotros somos los pastores Martín Lesní, mi esposa Rocío, José Antonio, y bueno, pues vamos a comenzar porque el tema está bueno y está un poco largo y pues el tiempo es corto, ¿verdad? Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, vamos a ver el tema del campo de batalla que es en la mente, donde Satanás y todas sus huestes van a venir a molestar, van a venir a meter malos deseos, malas ideas. Es en nuestra mente y ahí es donde los tenemos que detener. Dice la palabra del Señor en Marcos 12:30: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Estas son palabras del mismo Señor Jesús. Y si nosotros lo comparamos con el pasaje paralelo que se da tanto en Éxodo como en Deuteronomio, vemos que se añade con toda tu mente. El Señor Jesús quiso poner énfasis en esto precisamente porque en la mente es donde vamos a tener batallas y ahí es donde las vamos a ganar o las vamos a perder. Por eso dice que tenemos que amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente. Empezamos, esposa. Bueno, pues vamos a empezar con los pensamientos. Yo quisiera mencionar una frase de Mahatma Gandhi que pues queda muy bien para este propósito, y después vamos a compararlo con la palabra de Dios, por supuesto, ¿verdad? Siempre hay filtros, y en que vamos nosotros a corroborar la voluntad de Dios para nuestra vida y para nuestra mente. Dice, tus creencias se convierten en tus pensamientos. Tus pensamientos se convierten en tus palabras. Tus palabras se convierten en tus acciones se convierten en tus hábitos, y tus hábitos en tus valores, y tus valores en tu destino. ¿Sí? Muy sabio. Y bueno, si vamos a la palabra de Dios, el Señor te lo dice más sintetizado y te dice, ¿cuál es su pensamiento? Tal es él. Es decir, que los pensamientos que nosotros tenemos proceden de esas creencias que tenemos, que han sido formadas a través de nuestra vida, del lugar donde nos tocó vivir, de las circunstancias que nos circundaron, del barrio, de la misma familia, de la escuela, las palabras que recibimos que nos marcaron. Todo eso hace que tengamos este conjunto de creencias. Entonces, pues cuando estamos sin una mente renovada, es decir, no hemos recibido ese despertar de nuestro espíritu a través de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y que nuestro espíritu no ha sido vivificado, por así decirlo, tenemos una mente que no ha sido renovada. Es decir, vamos por la vida y vamos recibiendo golpes, vamos recibiendo cosas buenas, cosas malas, y vamos haciendo un acervo en nuestra mente de todas esas experiencias, ya sean buenas, ya sean malas, y reaccionamos ante esos estímulos cuando se vuelven a repetir en nuestra vida, nos vuelven a saltar y reaccionamos de esa misma manera. Así es como estamos en la vida, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Así estábamos, con una mente reprobada. Teníamos toda clase de pecados y toda clase de pensamientos pecaminosos. Y así vivíamos y nos parecía normal, ni cuenta nos dábamos. Simplemente vivíamos o sobrevivíamos de esa manera. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros venimos al Evangelio, cuando nuestro espíritu es regenerado, entonces sí nos damos cuenta que hay cosas que hacíamos malas y que hay cosas que no hacemos buenas. Y entonces es cuando se manifiesta más este choque, el choque entre el espíritu y la carne. Sabemos que se oponen, que son completamente opuestas, y entonces comienza nuestra lucha. Cuando nosotros adquirimos esa restauración de nuestro espíritu, comienza una lucha que va a durar toda la vida mientras estemos en la carne, mientras estemos en el mundo. ¿Qué te parece, esposo? Pues así es una lucha que no va a terminar. El día que ya estemos listos, ese día nos vamos a ir con el Señor. Así es de que todos los días son días de despertar con la mente puesta en alcanzar el objetivo que es vencer a la carne. Vencer a la carne. Porque dice, tenemos que, con la ayuda del Espíritu Santo, pues todos los días tenemos que tener bien claro y bien consciente cuáles son esos pensamientos que tenemos para poderlos someter. Ahora nos corresponde a nosotros, como hijos de Dios. Por eso es tan importante que lo de siempre, siempre, leer la palabra de Dios, porque esa es la que nos está dando, está alimentando nuestro espíritu, congregarse, porque si no, no podemos ser llaneros solitarios espirituales, porque nos vamos a desviar. Somos todos muy susceptibles de ser engañados espiritualmente, por eso es tan importante pertenecer a un cuerpo, a una iglesia. Es importante que nos congreguemos, porque no nos vamos a dejar unos a otros desviarnos, porque vamos a tener una guía, porque vamos a estar juntos. Entonces es importante congregarse, orar. Es la base de nuestra vida. El Señor Jesucristo, siendo quien fue como hombre y como Dios, no dejó de tener esa dependencia con el Padre y oraba a altas horas de la noche y para todo oraba. Así es que eso es muy importante para que nosotros podamos renovar nuestra mente. Es importante. Dice en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Queremos vida y queremos paz. Porque aquí es lo que sucede con Pablo. Pablo lo comentó en Romanos 7:19, ¿se acuerdan? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y bueno, de ahí va diciendo un montón de cosas, ¿verdad? Que así nos pasa cuando llegamos al Señor, cuando es despertado nuestro espíritu, nos damos cuenta de que tenemos una tendencia a hacer lo malo y que es muy fácil caer en lo malo. Y aunque estamos conociendo de Dios y la palabra de Dios nos convence, ¿verdad? Nos convence de que es verdad y que queremos vivir bien y agradar a Dios. Sin embargo, nos damos cuenta de que nuestra tendencia es, ¿no? O sea, es como cuando amamos a nuestros seres queridos, pero ¿cómo les damos en la torre, no? Son a quienes más lastimamos y decimos, pero ¿por qué si es el amor de mi vida, ¿no? Y aún así nos damos cuenta de eso cuando estamos con una mente carnal. Y también podemos tener una mente engañada. Esta mente engañada pues tiene que ver con todas esas etiquetas que nos han puesto o que nosotros mismos nos hemos puesto también, ¿verdad? Cuando hablamos de autoestima y eso, ¿qué imagen tenemos de nosotros mismos? ¿Qué imagen tienen los demás de nosotros mismos? ¿Cuáles son las expectativas de los demás con respecto a nosotros? Muchas veces por encajar en un grupo, pues comenzamos a ceder
y a cumplir expectativas de los demás, entonces esto va a traer una confusión terrible y una pérdida de personalidad, de identidad de nosotros por tratar de complacer a los demás. Y bueno, pues en esto tengo un ejemplo muy curioso, porque tengo una hermana que tiene un corazón de pollo, hermosísima, tierna, dulce, generosa, y pero ella pues amaba tanto a mi padre que quiso complacerlo y se metió a estudiar química. Entonces pues le fue como en feria en el Politécnico, cuando pues ella tenía pues más más capacidad para los niños y aún hasta la fecha, ¿no? Y entonces pues ella quiso complacer al papá, pero pues su vocación en realidad era pues con los niños, y yo la puedo ver aún ahora, cómo sirve en comunidades a los niños y les enseña el evangelio. Entonces pues nosotros tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos, cuáles son todos ese temperamento que tenemos, esos pensamientos que tenemos que quitar, cuáles son los que tenemos que poner los pensamientos de Dios, lo que dice Dios, eso es la verdad y no otra cosa, ¿sí? También podemos tener una mente pasiva, y esta es peligrosísima. Y muy común, mi esposa. Sí. Muy común que tengamos una mente pasiva, sobre todo en este tiempo que estamos encerrados. Oh. La mente pasiva es el pan de cada día. Divaga, ¿no? Así es. Y no le ponemos frenos, hacemos nuestras telenovelas, nuestras historias, y ahí se van, y ya cuando vemos, no hombre, ya estamos ya estamos en otro planeta, ¿no? Ya estamos haciendo otras cosas. En esta mente pasiva dice, si el hombre no usa su inteligencia, Dios tampoco la va a usar. Pero los espíritus malignos sí van a hacer uso de esta. Esto requiere un cerebro en blanco, un cerebro que ni fu ni fa, no hace ningún esfuerzo. Y también una voluntad pasiva. Esto lo dice Watchman Nee. Bueno, pues así sucede con nosotros. Necesitamos nosotros ejercitar esa mente. No podemos tenerla inactiva. Por eso es tan importante la lectura de la Biblia todos los días, la meditación, la concentración. De veras es increíble cómo cuando tratamos de orar, cuando tratamos de leer la Biblia, nos llegan miles de pensamientos y de distracciones. Nos llaman por teléfono, pasa la basura, grita el del gas, el de los tamales, el de los colchones. Bueno, todo pasa cuando nosotros queremos hacer algo para Dios. Todo esto son distractores, entonces necesitamos pues ejercitar la concentración, que podamos verdaderamente analizar, estudiar, razonar, meditar, juzgar, argumentar, o sea, usar nuestra mente. Esto es importante. Y para esto necesitamos alimentarla de buen alimento, que es la palabra de Dios. Porque si no, pues todo lo que veamos, todo lo que oímos, pues lo vamos a recibir sin filtro. Y bueno, pues es como la comida chatarra, nos va a hacer daño tarde o temprano. Nosotros debemos de ser capaces, estamos en el mundo y debemos de ser capaces de filtrar toda la información a través de la palabra de Dios. Ahorita que estamos restringidos en nuestra salida, pues todo el mundo ve series, Netflix, y no está mal. También es bueno, ¿verdad?, despejar la mente y ver otras cosas para no pensar demasiado, ¿no?, en la situación, pero sí hay que ver con sentido crítico. Hay que ver todo eso, y los niños sobre todo, enseñarles a ser críticos con lo que ven.
mostrarles. Una cosa es pues ver los programas infantiles, pero hay algunos que tienen sutilmente tienen algún mensaje que no es bueno para ellos. Yo me acuerdo que pues hace muchos años había un programa infantil, no sé si te acuerdas, esposo, de una chica que se mojaba y se convertía en hombre o al revés. No. Bueno, una caricatura japonesa. Y entonces pues ya como que muy sutilmente ya te están poniendo ahí como que pues a veces así y a veces asá, y pues a lo mejor tú puedes escoger. O sea, están generando pues que las cosas no sean como deben de ser. Y necesitamos ver todos esos tipos de detalles, y sobre todo pues como adultos pues con mayor razón qué es lo que vemos. Que sepamos filtrar, que sepamos lo que es ficción, que no asustarnos con las brujas y los duendes y todo eso, porque son personajes que representan pues el mal, pero ahora nos los están cambiando, ahora esos son los buenos, ¿verdad? Y ahora los malos son los demás. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y esposo, de todo esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la estrategia del enemigo? ¿Qué es lo que hace el enemigo con todo esto? Pues parece que todas las cosas están puestas para que el enemigo para que pueda triunfar sobre nuestras vidas. Eso es lo que parece. Pero lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de cuáles son las características de estos espíritus malignos para que los podamos detectar. Y ya que los podamos detectar, entonces les podemos poner un alto. Si ni siquiera nos damos cuenta que nos están atacando, si ni siquiera nos damos cuenta que están asediando nuestras almas, como dice la palabra, pues entonces no podemos defendernos, simplemente vamos a dejar que todo llegue y van a venir, nos van a invadir, nos van a hacer pedazos y ni cuenta nos dieron de que nos saquearon. Entonces lo que tenemos que hacer es ver cuáles son estas características de los espíritus malignos. Aun cuando no es fácil darnos cuenta de cuáles son, hay algunos puntos, algunas referencias que sí son válidas y que tenemos que tener muy en cuenta. Una de ellas es que los pensamientos, la influencia del maligno siempre va a venir de afuera hacia adentro. La influencia del maligno no puede venir de adentro hacia afuera, porque es un ser externo a nuestra propia naturaleza. Las únicas voces que podemos tener dentro de nosotros son la voz de Dios y nuestra propia voz. Pero si no las distinguimos, entonces podemos confundirlas con la voz del enemigo, que no es de adentro, es de afuera. Entonces es una invasión, porque quieren entrar a nuestro interior. Esta fuerza, sí. ¿Puedo decirle algo? ¿Sí se acuerda? Usted me dio una vez un ejemplo de cuando se rompe un cristal en una casa, ¿verdad? Cómo se rompe un cristal y no lo tapamos, no lo cubrimos, no lo cambiamos, ese cristal. ¿Qué sucede? Que de repente la gente empieza a pasar y ya se le hace fácil asomarse y aventar, por ejemplo, basura. Y luego ya siguen pasando y de repente alguien le rompe otro poquito más. Y luego de repente ya lo rompieron todo y de repente ya se metieron los maleantes y ya se ponen a tomar, a drogarse, y de repente ya ocupan esa casa. Si no tenemos cuidado de guardar, sí, ¿verdad? Hay un principio sociológico que funciona en esto, y es eso. Si tenemos un edificio, vamos a hablar de una casa, porque una casa como que es más cerrado, un edificio de oficinas, el cual es abandonado, se va la gente de ahí y lo deja abandonado. Y todo está intacto y está bien. Nada más es cuestión de que se rompa el primer vidrio para que en cuestión de días o de semanas todos los vidrios estén rotos. Y entonces pasa lo que estás mencionando. Aplicándolo a esto que estamos hablando es exactamente lo mismo. Es cosa de que entre un pensamiento y a partir de ahí se va a venir toda una cascada de cuestiones que nos van a llevar fuera totalmente de control y nos van a llevar a donde no queríamos ir, pero sin embargo nos están empujando. Otra característica que tiene esta estrategia, estos espíritus malignos, es que los pensamientos empujan y coercionan al hombre
para que tome una decisión inmediata. Y aquí, bueno, cuando estábamos revisando este material, pues nos acordábamos, la esposa y yo, de mucho de lo que es el telemarketing. Cómo nos habla una persona, nos empieza a platicar, nos empieza a decir, muchas veces ni siquiera nos da tiempo de pensar de qué es lo que nos está diciendo, y de pronto ya nos dice a dónde quiere que se lo mande, a qué tarjeta se lo vamos a cargar, quiere que se lo carguemos a la cuenta de teléfono, y ni siquiera has dicho nada, y ya estás metido en una aventura que ni cuenta te diste cómo fue que entraste. Entonces, cuando sientas que te están presionando, cuando sientas que no te están dando oportunidad de que pienses claramente, la respuesta es no, rechaza. Pasa mucho también con los fraudes, ¿no, esposo? Ah, sí, por supuesto. Los fraudes, ¿a qué fibras son las que toca? A la codicia. Te ganaste un premio, ¿verdad? Te ganaste un premio y ya de ahí te enrollan y todo, y tienes un viaje y tienes no sé qué tantas cosas, una televisión, 1000 cosas, y lo único que estás pensando es en que te lo ganaste y que todo es padrísimo porque es gratis. No hay nada gratis en esta vida no. O cuando te hablan y te dicen que tienen secuestrado a tu hijo, o sea, oyes una voz, o sea, la mente se puede jugar con la mente tan fácilmente, pero nosotros ya no vamos a estar así, porque ahora vamos a estar con nuestra mente avispada completamente, brillante, clara en todo momento, y no nos pueden empujar. Si hay alguien que te quiere que tomes una decisión rápida porque se acaba la oferta, no te la creas, no. O sea, definitivamente no. No. La respuesta es no. Punto. ¿No? Y luego todavía algunos se atreven. ¿Y por qué no? Pues porque no. Porque no me interesa, ¿no? Entonces, es curioso, tenemos que ser corteses porque son personas que pues están ganando la vida de esa manera. No podemos ser groseros, pero sí ser muy cortantes. Muy cortantes. No, ¿por qué no? Porque no me interesa. Muchas gracias. ¡Pum! Colgamos. Y se acabó. Lo mismo las personas que vienen a las puertas, lo mismo personas que están en la calle, lo que sea, ¿no? Hay que ser corteses, hay que ser educados, pero hay que ser muy cortantes, y no es no. Y no tienes que dar justificaciones de tu no. Simplemente es no. Y eso lo aplicamos para muchísimas cosas. Lo mismo una muchacha que le está insistiendo a su novio para que tengan relaciones, no. Y no es no, y se acabó. Pues entonces, ya no te voy a ver, pues no me veas. Pues entonces me voy a suicidar, pues que te vaya bien. No lo va a hacer, evidentemente. Entonces, no es no. Estar bien convencidos de quiénes somos y de que no podemos ser presionados en ningún sentido. Un detalle aquí interesante. El enemigo no puede leer nuestra mente, pero sí puede saber en qué estamos pensando. ¿Cómo está eso, esposo? ¿Cómo es eso? Pues porque ha estado metiendo cierta información y entonces sabe en qué estás pensando. Porque él se encargó de meter esos pensamientos dentro de tu mente. No es que pueda leer la mente. Lo que pasa es de que ha estado alimentando lo que a ti te gusta, lo que sabe que es tu debilidad. Recordemos que el enemigo nos conoce desde antes que naciéramos. Conoce a nuestros padres, conoce a nuestros abuelos. Cosas que nosotros no sabemos de nuestros padres y abuelos, el enemigo sí las conoce. Entonces, ahora sí que, como dice, sabe de qué pie cojeamos. O sea que si mi tatarabuelo o alguien de allá atrás era alcohólico, o sea, sabe que hay esa tendencia en la familia, entonces va a estar metiendo el pie por ese aspecto. Por ese lado. Okay. No se va a meter por donde nunca hemos tenido problemas, se va a meter por donde sabe que tiene alguna probabilidad de éxito. Así es. Así es. Y nos va a estar entonces tratando de engañar. Nos va a tratar de engañar acerca de quiénes somos, acerca de quiénes son los demás, acerca de nuestro valor, acerca de los demás, del mismo Dios, ¿no? Lo vemos en la tentación de
de Eva. Fue engañada. O sea, Eva probablemente haya tenido, pues, era ingenua, si tú quieres, pero no era malintencionada, pero fue engañada. ¿Y Adán, por lo mismo, también fue engañado. Esa fue la forma favorita de hacerlo, ¿no? Muy bien. También otra característica que vamos a tener de estos espíritus malignos es que nos pueden llevar al fanatismo. ¿Qué es esto del fanatismo? Bueno, el fanatismo es un estado exaltado, lleno de entusiasmo, que no tiene un razonamiento. Si tú le preguntas por qué, lo más probable es que un fanático no te pueda dar una razón convincente. Y hay fanáticos de muchos tipos, de muchos tipos. Vamos, hay en los deportes, hay en la política, hay en la religión, hay en dónde vives, hay en qué ropa te pones, hay en 20,000 cosas lo que se te pueda ocurrir, hay fanáticos. Hay personas que son dogmáticas, que no razonan, que son entusiastas, que tienen un ánimo exaltado. Me estaba acordando de hace algunos mundiales del fútbol estamos hablando. Hubo un futbolista en un equipo de Centroamérica, no me acuerdo de dónde, El Salvador, por ahí uno de esos, Nicaragua, que pues en una jugada desafortunada metió un autogol. Y entonces metió un autogol, lo descalificaron, en fin. Bueno, ya me pasó a la siguiente ronda y todo lo demás, y el esfuerzo de todo lo que habían estado haciendo, pues se vino para abajo por esa jugada, pues evidentemente desafortunada. Él no lo quiso hacer, nadie quiere meter un autogol, pero sin embargo, bueno, pues lo hizo. Bueno, pues este pobre muchacho, este futbolista, regresó a su país, y a los pocos días de que regresó, alguien lo vio en la calle y lo mató. Un fanático, una persona que culpó todos los males de su país, los personificó en este pobre muchacho, ¿verdad? Y podemos caer en esto o podemos ser víctimas de una persona de este tipo. Tenemos que estar muy alertas con esto. Un tipo de este fanatismo es el que se da también por una secta. Una secta, el líder de esa secta se va a aprovechar de la mente pasiva de sus allegados, de su gente, ¿no? De sus víctimas, por decirlo de una manera. Entonces, ahí puede venir una manipulación que puede llevar a extremos terribles, a cosas graves que hemos visto a lo largo de la historia de sectas que han llevado al suicidio de cientos de personas que se han metido en un lugar y lo han defendido como si fuera un fuerte, ¿verdad? Y hay un enfrentamiento con la policía local, en fin, cosas terribles que ha habido por esto, porque hay una persona que aprovecha la pasividad de la mente de las personas y entonces se aprovecha de ellas. Sí, pues yo estuve investigando un poquito acerca de esto y generalmente las víctimas de este tipo de grupos generalmente están en un estado muy frágil emocional en el momento en que tienen ese encuentro, ¿sí? Y no es otro más que el enemigo que se los pone, ¿verdad? Y es tan sutil que al principio pues te hacen sentir bien, que al principio te dan todas las facilidades y esto crea pues compromisos de alguna manera morales y después pues se va a medida que se va avanzando entonces ya se te va exigiendo ciertas cosas, también manejan mucho esta situación de que para poder seguir encajando ya te van exigiendo otras cosas y llega un momento en el que ya estás completamente cautivo y no te puedes salir porque ya se llega hasta la amenaza si te quieres salir de eso, con tus familiares, con tus amigos. Y entonces es una situación tremenda de parte de que te despluman económicamente, porque pues también se trata de eso, ¿no? Y siempre manejando así como el misterio de que el líder es una persona carismática
que tiene algún conocimiento sobrenatural, especial, y que tú puedes alcanzarlo, ¿sí? Alcanzarlo siempre y cuando pues te sometas a todo lo que te digan, ¿no? Diciendo, ¿no? Y también fruto de esta mente pasiva, pues también podemos tener conceptos equivocados de la verdad. Una hermana mía en la carne, en alguna ocasión tuvo la oportunidad de conocer a una muchacha, misionera ella, vamos, se supone que conoce de la palabra. Y esta niña tenía el concepto equivocado, totalmente irracional, de que ella se iba a casar con Julio Iglesias. Y de ahí nadie la podía sacar. Entonces, pues es un concepto equivocado, totalmente fuera de razón, sin ningún fundamento, que sin embargo ahorita pues nos puede causar risa, pero para ella era una cosa terrible. Era una cosa terrible porque su vida tenía esa obsesión de que ella se iba a casar con Julio Iglesias. Ni siquiera lo conocía. Pero bueno, así cosas absurdas pueden llegar a pasar. ¿Tú también tuviste una persona así? Ah, sí. Sí, bueno, pues una amiguita que oraba por su esposo, y bueno, mucho tiempo. Ella firmaba con la firma del esposo, y hasta que llegó un día en el que estaba desesperada orando y decía: ya, Señor, dile a fulanito de tal que es mi esposo, porque no lo sabe. O sea, entonces así como que ahí fue donde yo dije: ay, a ver, espérame tantito. Algo no checa. Yo creo que el Señor primero llega a la cabeza, ¿no? O sea, si tiene algún mensaje o algo, pues llega a la cabeza, pero no al revés. Entonces sí me pareció así muy raro, porque además, o sea, pues una mentira así de ese tamaño, pues te impide realmente a que puedas conocer a alguien, ¿no? Entonces, pues la pobre, pues así se quedó, porque toda la vida se quedó empecinada en que, y eso no es fe, eso es un capricho. Es un capricho realmente, ¿no? Entonces habría que ver si no estamos metidos en un capricho de peticiones para Dios, o si realmente estamos pensando en su perfecta voluntad, ¿no? Así es. Sí, así es. Siempre tenemos que pasar nuestros deseos, nuestros anhelos, tenemos que pasar por el filtro de la palabra de Dios. No podemos estar anhelando algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Porque entonces, pues es un deseo personal, es algo que tú quieres, es una fantasía a lo mejor, pero de ninguna manera es una revelación. Entonces nosotros podemos tener este tipo de errores y podemos tener este tipo de situaciones que son peligrosas, y en el mejor de los casos, pues nada más es muy triste, porque pues es muy triste ver que una persona pase años de su vida con una idea que es equivocada. En el peor de los casos, pues puede llegar a una tragedia, puede llevar a un suicidio, puede llevar a matar a alguien, en fin, cosas terribles que hemos visto que pasan, no es algo que lo estemos inventando en este momento. La persona que mató a John Lennon, cuando renunció, en su hoja de renuncia, firmó John Lennon, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos ideas que se implantan en la mente, que nosotros, ¿de dónde sacó esto? Pues el enemigo lo metió ahí. El enemigo lo metió ahí porque sabía que podía dar un fruto. Y lo dio. Muchas veces se da este fruto. También podemos ser víctimas de una condenación tremenda de nuestra vida. Y entonces resulta que conocemos personas que toda la vida están hablando de su pasado. Toda la vida están hablando de lo malo que hicieron, y que pues están mal por eso que hicieron hace mucho tiempo, y que no hay forma de que su situación mejore, porque se lo merecen, porque ellos tienen una condenación por algo que hicieron hace 20, 30 años. Sí. Y de ahí, lamentablemente, es muy difícil sacarlos, a menos de que llegue la luz del Evangelio y pueda ser revelada esa verdad a sus corazones. Entonces podrán estar saliendo. De otra manera, ahí se van a quedar toda su vida.
Pero lo peor del caso, esposo, es que estamos hablando también de cristianos, o sea, de gente que conoce del Evangelio y que se queda estancado toda su vida, y los podemos ver que asisten a la iglesia toda su vida y toda la vida están sentados, pero tienen obsesiones en su mente que no les permiten salir. Necesitamos ser conscientes de nosotros mismos, conocernos bien, porque pues sí, a lo mejor podemos ir con el pastor, orar, a lo mejor hay una liberación, por supuesto, pero si no sabemos guardar esa liberación, si no somos nosotros mismos desde adentro poniendo esos límites al enemigo, pues entonces a cada ratito vamos a tener que ir. ¿Qué decías el otro día, no? De la gente que hace un llamado, ¿no? Un llamado para liberación, un llamado para sanidad, un llamado para esto, para el otro, y es la misma gente toda la vida. O sea que nunca hay un cambio. Eso es. Sí, además pasa 1 o 2 años, se vuelve a hacer un llamado por la misma situación y se vuelven a poner de pie. Quiere decir que no sirvió absolutamente para nada. No fueron liberados en absoluto. Y eso que dices es cierto, también se da entre los cristianos. Se da entre los cristianos, se da en la iglesia, y nosotros podemos encontrarnos por ahí. Bueno, a lo mejor no son cristianos, o sea, recordemos el trigo y la cizaña, ¿no? Es gente que está en la iglesia, pero no necesariamente que son cristianos. Y entonces había el caso de un varón en otra iglesia que había 3 servicios, ¿no? Entonces, al primer servicio a las 8 de la mañana iba con su esposa. Pero a la tercera reunión volvía a asistir, pero ahora iba con otra esposa. No era la misma. ¡Ah, caray! Pero él era cristiano. Él se sentía, yo me imagino que se sentía bien porque pues iba 2 servicios cada domingo. Sí. Una vez con una mujer diferente. Pues una era su esposa y la otra la estaba evangelizando. Ah, es que la estaba evangelizando. Ay, ahorita, ¿sabes qué me acordé? Me acordé de un compañerito que visitaba los table, ¿no? Los dance table, los table dance. Los visitaba para compartirle a las muchachas. Entonces, qué buen corazón. Sí, no, pero además hasta se iba a casar con una para sacarla de eso. Y pues la muchacha decía, pero pues es que yo quiero seguir trabajando en eso, pues es mi vida. Y él empecinado, o sea, hacemos cosas locas que pensamos que tenemos pues un trato especial con Dios, un trato ¿no? especial con Dios, exacto. O sea, no es, a todo mundo sí se le prohíbe, pero a mí no, porque Dios me conoce, Él sabe, ¿verdad? Sí, luego quieres compartirle a una persona y resulta que esa persona, te convierte a ti. No es eso, sino que te dice, no, bueno, lo que pasa es de que yo tengo mi forma especial de relacionarme con Dios. Entonces, todo lo que me digas, sí tiene razón, yo también hago lo mismo, pero de una manera diferente. Porque yo tengo un trato especial con Dios. A mí Dios me habla de una manera distinta. Sí, no, además hay quien dice, ¿verdad? No veas lo que hago, ¿verdad? O sea, haz lo que te digo, pero no lo que yo hago, ¿eh? O sea, no, y el mismo Señor también dice, ¿verdad? Hagan lo que dicen esos pastores o esos fariseos, ¿verdad? Pero no hagan lo que hacen, sino nada más lo que dicen. Entonces muchas veces predicamos y no estamos haciendo, ¿no? Así es. Sí, son los que también menciona la palabra, los oidores de la palabra, pero no son hacedores de la palabra. Entonces tenemos que ser oidores, por supuesto, pero también hacedores. Si nosotros aplicáramos un versículo cada día a nuestra propia vida, no, pues en poquito tiempo veríamos un cambio tremendo. Pero lo que pasa es de que vemos que pasan años y años y años y seguimos en la misma posición. ¿Por qué? Porque nada más somos oidores y no somos hacedores de la palabra. Así es, lamentablemente. Sí. ¿Y cómo vamos a solucionar esto, esposo? Bueno, hay una solución de parte de Dios, por supuesto. Lo que estamos viendo es de que ya el tiempo está un poquito reducido. Nos quedan 15 minutos y llevamos
un poquito, no llevamos ni la mitad del tema. Entonces nada más vamos a entrar así, la pura superficie de lo que es la solución de Dios. Y vamos a dividir esta clase en dos, porque no tiene sentido que queramos ver ahorita en 15 minutos todo lo que nos falta, y vamos mejor a verlo de esta manera. Entonces nada más vamos a ver cuál es la solución de Dios, así un poco superficial. Profundizamos la siguiente lección dentro de 8 días y continuamos con lo que nos falta todavía de ver del tema, ¿vale? Sí. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. La solución que tiene Dios, porque podría uno decir, no, bueno, pues es que entonces no hay una solución. Una vez que estoy atrapado, ya no tengo más que hacer. No, por supuesto que no. Siempre hay una solución, porque Dios nos provee una solución para todo problema y para todo tiempo, para cada persona. Para empezar tenemos la armadura de Dios, de la que hablamos la clase pasada. Así es. ¿Verdad? Entonces, dentro de esta armadura de Dios, pues nosotros ahorita nos podemos dar cuenta rápidamente que hay 2, 3 elementos que son muy importantes. Ahorita me estoy acordando, por ejemplo, del yelmo. Para el yelmo, casco, ¿no? Es el casco con el cual voy a proteger precisamente mi mente, porque si yo tengo mi mente protegida por el yelmo de Dios, entonces los pensamientos que puedan venir no van a anidar. Como dice el dicho, ¿no? No puedes evitar que las golondrinas anden a tu alrededor, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Entonces, hay malas ideas, hay malas influencias, hay desinformación, todo alrededor, y no lo podemos evitar. Pero lo que sí podemos evitar es ser parte de esto. Nosotros sabemos en quién creemos, sabemos cuáles son las bases sobre las cuales estamos viviendo, y entonces no vamos a permitir ser engañados. Una forma en que una persona te puede engañar, y creo que ya lo había mencionado, es cuando eres ignorante de algo. Cuando desconoces algo, puede venir una persona y te puede engañar porque no lo conoces. Me estoy acordando ahorita de una persona que fue a China hace algunos años, antes de los Juegos Olímpicos. Y entonces llegó muy decepcionada de los chinos, dice, porque son mala onda. Bueno, fue la experiencia de ella, no quiere decir que así sean, pero bueno. En una ocasión, dice que entró a una tienda, compró algo, pagó con moneda local, lo que ellos pues, no saben, no entienden ni los números, ¿no? Entonces, pues nada más la persona le dijo, pues lo pagó, le dieron otros billetes que no conocía, y entonces salieron de ahí, estuvieron caminando, entraron a otra tienda, y entonces quisieron pagar con los billetes, y les dijeron que esos billetes no servían, que eran falsos. ¿Cómo sabes que es falso si no conoces los verdaderos? Sí. Entonces así pasa. Si no conoces la verdad, pues te engañan bien fácil, porque no conoces la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hablábamos está muy relacionado con lo que hablábamos de la mente pasiva y todo esto. Tenemos que mantener nuestra mente activa, lista. ¿Cómo sabemos la verdad? Pues cómete la palabra de Dios. Lee la palabra. Literalmente, cómetela. Yo hubo un tiempo en que no tenía, era niño, ¿no? Ni estudiaba ni trabajaba. Pero bueno, en una ocasión me leí la Biblia completa, de tapa a tapa, en 3 meses y medio. Vale. Me la comí. Sí, pero no tenía nada que hacer. No, pero además, ¿te puedo balconear? Sí. La transcribió. Bueno, no toda, pero... No toda, pero bueno, yo también. Un resumen. Pero sí, transcribía la palabra de Dios, porque yo me acuerdo que nos decían en el instituto que precisamente Dios les concedió a los hebreos el cuidado de su palabra,
porque eran tan minuciosos que ninguna tilde, ninguna coma, no podía faltar nada. Y si se equivocaban, entonces tenían que volver. La rasgaban y volvían a empezar. Entonces mi esposo se puso a transcribir la Biblia, imagínense nada más. Entonces, al estar escribiendo, pues es kinestético, o sea, estamos aprendiendo de muchas maneras, ¿ok? Así es. Para que se quede, ¿no? Dice que la letra con sangre entra. Bueno. Ahí no hubo sangre, pero sí hubo esfuerzo. Esfuerzo, ese es un hecho. Para la gloria de Dios me dio el tiempo para hacerlo y pues yo la conté. Claro. Así fue el asunto. Bueno, ahí nada más hablando del puro yelmo. Nada más hablando del yelmo. Llénate de la palabra, llénate de verdad y entonces no vas a ser engañado. Exacto. Suena sencillo y es sencillo, pero requiere de un esfuerzo, requiere de tener la disciplina. Exacto. Ahí hay que recordar un poquito lo que dice Génesis, ¿no? En el principio estaban los cielos y la tierra, pero estaba la tierra ¿cómo? Desordenada y vacía. Y cuando está desordenada y vacía, nada bueno puede salir. No. Tuvo que venir la palabra, poner orden, y entonces empezó la vida. Entonces empezó a tener un propósito. Claro. Mientras estaba desordenada y vacía, no podemos hacer nada. Y eso pasa con nuestra mente. Mientras está desordenada y vacía, Dios no puede hacer nada. Fíjate. Eso nos corresponde a cada uno, nos corresponde poner orden en nuestra vida, orden en nuestra mente. Sí. Podemos empezar con una sola cosa. Yo recuerdo que mi vida estaba así caótica, no había gobierno en ella. Sin embargo, me propuse tender mi cama inmediatamente después de levantarme. Con eso empecé a hacer esa disciplina. Ya después comencé a leer la palabra de Dios, inmediatamente de levantarme a leer la palabra de Dios. Suena extraño, pero fui aumentando otras disciplinas, otros ejercicios espirituales en mi vida que me fueron llevando a tener un orden en mi propia vida, y todos mis caminos se fueron ordenando. Entonces, ¿estás contento? ¿Estás satisfecho con la vida que llevas? ¿Hay desorden en tu vida? ¿Hay desorden en tu hogar? Si esto está sucediendo, necesitas disciplina, necesitas disciplinarte, y no va a venir Dios a decirte, a marcarte. Tenemos su palabra y tienes también esa comunión con Él para que te diga la estrategia que necesitas, el ejercicio espiritual que necesitas, pues a lo mejor escribir, transcribir la palabra, leer la palabra, memorizar la palabra. Un versículo diario. Es un excelente ejercicio. O como poner por obra lo que leas también, en una cosa al día, ¿no? Por eso los proverbios son 31, ¿no? Son 31. Te sirve perfectamente uno para cada día del mes, y repetir cada mes y cada mes para que tú veas en eso cómo conducirte en la vida. Este es muy práctico, es un libro muy práctico de la Biblia para que ordenes tu vida, para que sepas cómo relacionarte con la gente y cómo ir sujetando con el cinturón de la verdad, sujetando, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos todos aguados, todos así flojitos? Pues soltamos la panza, ¿sí o no? En cambio, cuando tenemos un cinturón, pues hasta nos medimos para comer, porque si no, después no vamos a aguantar la presión, ¿verdad? Por eso el Señor quiere que tengamos ceñidos nuestros lomos, ¿verdad? De nuestros pensamientos. Así es. Y nada más aquí un detalle más que quiero comentar antes de despedirnos. Se supone que los niños, es algo que se supone, yo lo escuché, pero no lo escuché de un judío, por lo tanto ahí hay algún tipo de incertidumbre. Dice que los niños judíos, bueno, los que son criados en la palabra, todos los días de que tienen uso de razón, leen un proverbio, el proverbio del día, cada día. Cuando llegan a su bar mitzvah, que es a los 12, 13 años, cuando se hacen hijos de la ley,
pues estos niños ya se saben el libro de Proverbios de memoria. Repetición, no hay más que eso. Si tú repites el proverbio, en el libro de Proverbios, el capítulo 1, todos los días primeros de todos los meses, desde que tienes 5 años hasta que tienes 13, me canso que te lo aprendes. Pues no hay más. Además, como veíamos que la palabra de Dios es viva y eficaz, es espiritual, entonces hace un efecto de sanidad, hace un efecto de poder, hace un efecto de norma de vida. De norma de vida que se va quedando, o sea, eso queda marcado. ¿Para qué? Para derribar todos esos pensamientos y todas esas creencias que venimos arrastrando de nuestra vida sin Cristo. Y aunque ahora vamos a implementar, o sea, vamos a plantar la palabra de Dios para que todo eso ya se quite, lo desarraigamos y que tengamos desaprendamos todo eso y podamos tener una nueva estructura mental acorde con el reino de los cielos. Vamos a despedir, esposa. Vamos a orar, vamos a despedirnos en este momento y vamos a guardar esto que todavía nos queda pendiente para la próxima semana. ¿Qué tal? Les dije que cada vez iba a estar mejor. ¿A poco no lo estoy cumpliendo? Sí, ¿puedo saludar? Claro. Pues le damos saludamos a todos los que han participado y pues hemos visto algunos comentarios y sí, pues es muy triste, ¿verdad? Necesitamos es que es tan importante que verdaderamente nosotros nos hagamos responsables de nuestra propia salud espiritual, que busquemos los medios. Claro que tenemos un cuerpo en Cristo, tenemos una familia en Cristo con la cual nos podemos apoyar, pero ahorita es un poco difícil, ¿verdad? Sin embargo, pues este conocimiento, estos pasos, esta experiencia que estamos transmitiéndoles, esperamos que les pueda servir para que ustedes se fortalezcan en el poder del Señor, ¿sí? Porque finalmente nosotros somos los responsables de transformar nuestra mente y fortalecernos de tal manera de que ya no seamos tan susceptibles de engaño, tan susceptibles de manipulación, ¿sí? Sino que ya verdaderamente podamos ir caminar con pasos firmes en la palabra de Dios para que pues nosotros estemos fortalecidos en Él y ya lo que oigamos tengamos el discernimiento de recibir o no recibir. Vamos a orar. Padre bendito, haz tu obra, Señor, en nuestras vidas, que esto que hemos visto, Señor, que hemos aprendido, no se quede en el olvido, Padre. Que lo podamos llevar a cabo, Señor, que podamos dar pasos firmes para poner orden en nuestra vida, Señor, para quitar esa mente pasiva que podemos tener, Señor, que la activemos, Señor, que tu palabra traiga revelación, traiga luz, Padre, para que podamos empezar a los rudimentos, Señor, del orden, de la vida que tú quieres que tengamos, para que podamos llegar a ser, Señor, las personas que tú quieres que seamos, mi Dios. Queremos ser, Padre, como ese día que va creciendo, Señor, en intensidad, en luz, hasta llegar al día perfecto, Señor, como es nuestro Señor Jesucristo. Te doy muchas gracias por las personas, Señor, que han visto esta transmisión, Señor, que nos siguieron en vivo, por las que lo van a ver también, Señor, en el video. Te pido, Señor, que tú traigas luz para que esta palabra cumpla su cometido, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y pues muchas gracias a todos. Reciban un saludo de nuestra iglesia, de Puerta del Cielo. Gracias a los pastores Flores y pues estamos aquí para servirles. Nos vemos dentro de 8 días, si el Señor nos lo permite. Que estén muy bien. Los queremos mucho.